¿Alguna vez has llamado a las 3 de la mañana a alguien que sabías que controlaba tu vida, pero no si la salvaría? El zumbido de mi teléfono me sacó brutalmente del sueño, y antes de que pudiera pensar con claridad, lo supe. Esto está mal, esto es peligroso, esto es algo que no debería estar pasando en mi vida. En 5 años como asistente de Adrian Cole, había vivido según una regla que era como una ley. Nada de llamadas fuera del horario de trabajo. Nunca. Ni cuando estaba sentada en la oficina con fiebre alta y aún así salvé sus citas. Ni cuando mi apartamento se inundó y me quedé dormida en el sofá de la sala de conferencias. Ni siquiera cuando su anterior asistente renunció en medio de una crisis y yo trabajé 3 noches seguidas para evitar que su imperio se derrumbara. Pero esta noche no estaba en su oficina de rascacielos de cristal. Esta noche estaba sentada en un frío banco de metal en la comisaría del West Side. Mi rímel corría por mis mejillas como una confesión. Mi blusa blanca estaba rota en el hombro y mi boca sabía a metal y a errores. No tenía otra opción. Es su única llamada, cariño, dijo el policía con un tono que parecía disfrutar de mi situación. En su placa ponía Agente Martínez, y en mi cabeza ya le había puesto varios nombres nuevos, de los que me arrepentiría a la mañana siguiente. Miré el teléfono en mi mano. Mis dedos temblaban, no solo por el shock, sino por la idea de lo que significaría esta llamada. Porque Adrian Cole no era un jefe cualquiera. Era el hombre que hacía que incluso los hombres adultos tragaran saliva y perdieran la voz. El hombre que cambiaba el ambiente de una habitación con una sola mirada. El hombre que ponía nerviosos a los senadores y hacía desaparecer a sus competidores. Y yo solo era Amelia Chen, su secretaria. Eficiente, invisible, perfectamente profesional. La mujer que nunca cometía un error. Hasta esta noche. Cada tono de llamada se sentía como una cuenta atrás. Casi esperaba que nadie contestara. ¿Por qué lo haría? Era en medio de la noche y yo no era su familia, ni su amiga, ni siquiera alguien a quien se pudiera llamar importante. Entonces oí su voz, ronca por el sueño, pero aún así llena de autoridad, como si acabara de empezar una reunión, no de descolgar el teléfono. Más vale que sea importante. Sentí que se me cerraba la garganta. Señor Cole, mi voz se quebró y me odié por ello. Odié lo pequeña que sonaba, lo rota. Siento despertarle, pero estoy en la comisaría del West Side. Dijeron que podía hacer una llamada y no tengo a nadie más. Hubo una pausa, una respiración, y entonces el sueño desapareció de su voz. Se fue, como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Despacio. Ahora ya no sonaba cansado. Ahora sonaba peligrosamente concentrado. ¿Dónde está? En la comisaría del West Side. Tragué saliva con dificultad y ahí estaba de nuevo ese sabor a sangre. Me había mordido el labio durante la pelea. O quizás no había sido una pelea. Quizás había sido un momento en el que decidí dejar de ser la mujer que se lo traga todo. Hubo un incidente en el bar McLaren's. Dicen que agredí a alguien, pero no es así. Bueno, técnicamente la golpeé, pero ella empezó. Y me oí hablar como una niña defendiéndose. Oí lo patético que sonaba. Quería parar. No podía. No diga nada más. Su orden cortó la línea como un cuchillo. No fue fuerte, pero sí definitiva. No iba dirigida a los agentes ni al mundo, solo a mí. Estaré allí en 20 minutos. Entonces la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla como si no hubiera oído bien. Mi cerebro estaba nublado por el alcohol, la adrenalina y ese hecho absurdo que acababa de estrellarse en mi vida como un coche contra una pared de cristal. Adrian Cole, el hombre que podía destruir a la gente sin levantar la voz, venía a las 3 de la mañana para sacar a su secretaria borracha de la comisaría. No tenía sentido. No podía tener sentido. Vaya, vaya. El agente Martínez levantó una ceja. Su voz destilaba burla. Su novio viene a rescatarla. No es mi novio, le espeté, y me arrepentí de mi tono al instante. Es mi jefe. La sonrisa de Martínez se hizo más ancha. Debe de ser un jefe increíble si viene a buscarla a las 3 de la mañana.
Me hubiera gustado lanzarle el último resto de mi dignidad a su calva cabeza. En lugar de eso, solo apreté las manos en puños. Ya lo había llamado en mi mente calvo tiránico hacía un rato. No fue precisamente mi momento más brillante. La comisaría era un ejemplo de beige institucional. Todo parecía hecho a propósito, tan feo que te sentías culpable solo por estar allí. Los tubos de neón zumbaban sobre nosotros, bañando cada piel en una luz grisácea. El olor a café frío, papel y desinfectante flotaba en el aire, como si la esperanza hubiera muerto allí hacía años. Me pasé la mano por la mejilla, extendiendo aún más el rímel, y sentí la blusa rota pegada a mi hombro. Me sentía expuesta, sucia, ridícula. Y sin embargo, había algo más, un nuevo miedo, más profundo que el miedo a una denuncia o a una sentencia o a lo que pudiera salir en las noticias mañana. Ese miedo que susurraba, si Adrian Cole aparece ahora, ya no me verá solo como su asistente perfecta. Me verá, me verá de verdad. Y quizás eso sea lo más peligroso de todo. Si quieres saber qué pasa en cuanto Adrian Cole cruza esa puerta y por qué el agente Martínez deja de sonreír de repente, quédate hasta el final. Escríbeme en los comentarios desde qué país estás viendo esto y no te olvides de suscribirte, porque a partir de ahora, esta noche no solo será vergonzosa, cambiará su vida. El aire olía a café quemado, a limpiador de suelos y al débil y penetrante olor a vómito de la celda de desintoxicación al final del pasillo. Tenía las manos pegajosas por los restos de la tinta de las huellas dactilares y sentía cada magulladura en mis nudillos que me había hecho al golpear a la mujer en la mandíbula. ¿Cómo se llamaba? Sandra, se le estaba insinuando a Marcos, mi ex, a quien precisamente quería evitar en McLaren's. Pero allí estaban, sus manos en la cintura de ella, su boca en su cuello, el mismo cuello que yo solía cubrir con un beso de buenas noches. 5 meses después de nuestra ruptura, verlo con una mujer nueva rompió algo dentro de mí que creía ya roto, y eso que lo había manejado también. Pedí una copa, me di la vuelta e intenté irme, pero ella me siguió al baño e hizo un comentario sobre exnovias patéticas que no superan las cosas. Y de repente vi todo rojo. Lo siguiente que supe fue que la seguridad me estaba apartando de ella y yo tenía su pendiente en mi pelo. No fue mi mejor momento, ni el segundo mejor. Posiblemente mi punto más bajo. Las puertas de la comisaría se abrieron con tal fuerza que todos se giraron. Adrian Cole entró como si el edificio fuera suyo y, dadas sus conexiones, podría hacerlo. Incluso a las 3 de la mañana, con vaqueros oscuros y una camiseta negra, en lugar de su habitual traje de 3 piezas, irradiaba poder. Su pelo oscuro estaba ligeramente despeinado, su barbilla cubierta de barba incipiente, sus ojos grises alerta a pesar de la hora tardía. Era el hombre más guapo y aterrador que había visto nunca, y llevaba 3 años medio enamorada de él. ¿Dónde está? Su voz resonó con autoridad casual por la comisaría. El agente Martínez se enderezó de inmediato. Señor Cole, no sabía que... ¿Dónde está? Levanté débilmente la mano desde mi banco. Aquí. La mirada de Adrian se encontró con la mía y algo parpadeó en esos ojos grises como la tormenta. Sorpresa, preocupación, ira. Con Adrian siempre era imposible saberlo. Se acercó a mí en 3 largas zancadas. Su presencia abrumaba la pequeña habitación. Amelia. Mi nombre en sus labios me hizo estremecer. En el trabajo siempre me había llamado señorita Chen. Mi nombre de pila sonaba extrañamente familiar. ¿Qué ha pasado? Puede que haya golpeado a alguien. Las palabras salieron más bajas de lo que pretendía. Definitivamente he golpeado a alguien. Señalé mi blusa rota y el moratón que se estaba formando en mi pómulo. Se lo merecía. Algo que parecía diversión cruzó su rostro antes de volverse hacia el agente Martínez. ¿Cuáles son los cargos? Agresión, embriaguez en la vía pública, alteración del orden público. Retírelos. El tono de Adrian no dejaba lugar a réplica. Señor Cole, no puedo simplemente... Adrian sacó su móvil, pulsó 2 veces la pantalla y se lo llevó a la oreja. Juez Morrison, sí, sé qué hora es. Necesito un favor. Pausa. Comisaría del West Side.
Mi asistente ha tenido un desafortunado malentendido con otro cliente en McLaren's. Quiero que se retiren los cargos. Otra pausa. Mientras tanto, Adrian no me quitaba los ojos de encima. Me imaginaba que lo vería de esa manera. Me aseguraré de que la donación a la organización benéfica de su esposa se duplique este trimestre. Terminó la llamada y miró a Martínez. Los cargos se retirarán en una hora. La llevo a casa ahora. Señor Cole, todavía tengo que interrogarla. Interróguela mañana por la mañana si es necesario. La voz de Adrian se volvió fría. Pero ella se va conmigo ahora. A menos que quiera explicarle al juez Morrison por qué retiene a su ahijada por un cargo que él ya quiere desestimar. Yo no era la ahijada del juez Morrison. Había conocido al hombre exactamente una vez en una gala benéfica, pero Martínez no lo sabía y su rostro palideció mientras asentía rápidamente. Por supuesto, señor Cole, voy a buscar los papeles. 5 minutos después, salía tropezando de la comisaría del brazo de Adrian. Mi tacón roto me hizo inclinarme hacia un lado. El aire de octubre era cortante y frío, un shock después del calor sofocante de la comisaría. El Mercedes negro de Adrian esperaba en el borde de la acera. El motor estaba en marcha. Su chofer, Victor, estaba al volante. «Puedo tomar un taxi», murmuré. Pero Adrian ya me estaba guiando al asiento trasero. «Estás borracha, herida, y son las 3 de la mañana. No vas a tomar un taxi». Se sentó a mi lado y Victor se incorporó suavemente al tráfico. El coche olía a cuero y al perfume de Adrian. Algo caro y amaderado que nunca pude identificar. Apoyé la frente en la fría ventanilla. Mientras observaba la escena pensé, «Oh, me voy a ir. Las luces de la ciudad se desdibujan». «Lo siento», susurré. «Nunca debí haberte llamado. Simplemente no tenía a nadie más». «No te disculpes». Su voz era más suave que nunca. «Para eso estoy. Eres mi jefe, no mi contacto de emergencia. Esta noche soy ambos. El calor de su cuerpo a mi lado, la seguridad del coche, el subidón de adrenalina y alcohol. Todo llegó de golpe. Me giré hacia él, mirándolo de verdad, sin la cuidadosa distancia profesional que normalmente mantenía. «Eres tan guapo», me oí decir. «¿Lo sabías? Es increíblemente poco práctico. ¿Cómo se supone que me concentre en los informes trimestrales si estás ahí sentado, pareciendo una especie de ángel oscuro?» Sus ojos se abrieron un poco. Amelia. E intimidante, ahora estaba en racha. 5 años de contención profesional se derrumbaron. Tan intimidante. ¿Sabes que practiqué mi saludo matutino durante 3 semanas cuando empecé a trabajar para ti? «Buenos días, señor Cole». Y debí decirlo 1000 veces frente a mi espejo porque tenía miedo de tartamudear o decir algo estúpido y que me despidieras de inmediato. Nunca lo haría. Y sus manos. Tomé su mano y observé sus largos dedos, las callosidades que indicaban más trabajo físico que la mayoría de los ejecutivos. Pienso en estas manos más de lo que es profesionalmente apropiado, en cómo se sentirían, en cómo... Me contuve. Una pequeña parte de mi cerebro gritaba que me callara, que ya había dicho demasiado, que este lunes por la mañana sería una pesadilla. Pero Adrian me miraba con una expresión que nunca antes había visto. Decidido, concentrado, casi hambriento. «Amelia», dijo con cautela, «estás borracha, muy borracha». Estuve de acuerdo. Por eso finalmente te digo la verdad. Llevo 3 años, 2 meses y... Miré mi reloj unas 14 horas, más o menos. Apretó la mandíbula. «No lo dices en serio». «Lo digo muy en serio». Me incliné más hacia él. Mi mano todavía sostenía la suya. «Lo digo en serio cada vez que pasas por mi escritorio, cada vez que dices mi nombre, cada vez que sonríes, lo que por cierto no ocurre con suficiente frecuencia. Deberías sonreír más. Eres deslumbrante cuando sonríes. Mañana por la mañana no te acordarás de esto». Probablemente no. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para sentir su aliento en mi cara. Por eso voy a hacer esto mientras todavía tenga el valor. Busqué su corbata. Solo que no llevaba corbata, así que en su lugar agarré su camisa y tiré de él hacia mí. Por medio segundo se resistió, luego puso su mano en mi nuca y me devolvió el beso. Fue muy diferente de lo que había imaginado.
mejor y peor al mismo tiempo. Su boca era firme y exigente. Sabía a café y a algo más oscuro. Su otra mano encontró mi cintura. Me acercó más a él, a pesar de la incómoda posición en el coche. Hice un sonido que me habría avergonzado si hubiera estado sobria, y él se lo tragó. Profundizó el beso hasta que olvidé dónde terminaba yo y empezaba él. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, sus ojos estaban casi negros de deseo. Esto ha sido un error, dijo, pero su mano seguía enterrada en mi pelo. El mejor error que he cometido nunca, murmuré. Entonces el coche se detuvo, el mundo se inclinó y todo se volvió negro. Desperté con la luz del sol apuñalando mis párpados como pequeños cuchillos. Mi cabeza palpitaba con cada latido. Mi boca sabía como si hubiera masticado lana y cada músculo de mi cuerpo dolía. Esta no era mi cama, estas no eran mis sábanas. Definitivamente, esta no era mi manta. Me senté demasiado rápido y la habitación dio vueltas. Sábanas caras, un dormitorio masculino, ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. Llevaba una camiseta enorme que definitivamente no era mía, y mi ropa de trabajo estaba cuidadosamente doblada en una silla cercana. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Estaba en el dormitorio de Adrian Cole. La puerta se abrió y él entró, llevando una bandeja con café, agua y algo que parecían analgésicos. Estaba recién duchado. Llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca. Parecía como si hubiera dormido 8 horas, en lugar de pasar media noche despierto cuidando de su secretaria borracha. «Estás despierta». Su voz era deliberadamente neutral. «¿Cómo te sientes?» Como si me hubiera atropellado un camión. Tomé el agua y las pastillas que me ofreció y las tragué agradecida. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿No te acuerdas? Volvieron fragmentos. La pelea, la comisaría, el coche, su perfume. ¿Lo había, lo había besado? Algunas cosas están borrosas. Mentí, porque recordaba perfectamente haberlo besado y quería morirme. Bebiste demasiado. Dejó la bandeja en la mesita de noche. Te traje aquí porque pensé que no deberías estar sola. Has dormido en mi habitación de invitados. ¿Habitación de invitados? Cierto, no estaba en su habitación. Lo siento mucho, señor Cole. Esto es completamente antiprofesional. Y entiendo si quiere que renuncie. No lo hagas. La orden fue cortante. Hablaremos de lo que pasó el lunes. Hoy es sábado. Vas a descansar, comer algo y recuperarte. Víctor te llevará a casa esta tarde. Se dirigió a la puerta y el pánico se apoderó de mí. ¿Dije algo? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla. Anoche en el coche, dije algo inapropiado. Adrian se detuvo, de espaldas a mí. Cuando se giró, su expresión era indescifrable. Dijo muchas cosas, Amelia. No necesitamos hablar de nada de eso ahora. Eso significaba que lo había hecho. Eso significaba que había confesado. Eso significaba que el lunes sería una pesadilla. Descansa, dijo, y luego se fue. Me dejó sola con mi humillación y el regusto de su beso. La mañana del lunes llegó con la inevitabilidad de una ejecución. Había pasado todo el fin de semana ensayando lo que le diría a Adrian. Disculpas profesionales, la seguridad de que no volvería a ocurrir, una oferta cuidadosamente redactada para renunciar si él consideraba que mi comportamiento había afectado nuestra relación laboral. Para lo que no estaba preparada era para llegar a la oficina y encontrar un enorme ramo de peonías blancas en mi escritorio. Mis flores favoritas, aunque nunca se lo había dicho, y una nota escrita a mano con la inconfundible caligrafía de Adrian. Tenemos que hablar. En mi despacho a las 9. Miré mi reloj. 8:47. 13 minutos para prepararme para la conversación más vergonzosa de mi vida profesional. La planta de ejecutivos estaba más tranquila de lo habitual. La mayoría de la gente no llegaba hasta las 9:30. Me senté en mi escritorio, mirando esas peonías, tratando de recordar si alguna vez había mencionado mi flor favorita en su presencia. ¿Lo había hecho? ¿O simplemente se había dado cuenta? Señorita Chen, la voz de Adrian sonó desde su puerta.
Me sobresalté. Ha llegado temprano. Siempre llego temprano, señor Cole. Me levanté y me alicé la falda lápiz azul marino, con las manos solo ligeramente temblorosas. Había elegido mi atuendo más conservador. Una blusa de cuello alto, tacones discretos, el pelo recogido en un moño apretado. Una armadura contra el recuerdo del sábado por la noche. Así es. Sus ojos grises me examinaron con aire evaluador. Entré. Le seguí a su despacho, ese espacio familiar que ahora se sentía cargado de una electricidad peligrosa. Ventanas del suelo al techo ofrecían una vista de la ciudad. Su escritorio era de caoba maciza y siempre estaba impecablemente organizado. El sillón de cuero en el que me había sentado innumerables veces para tomar dictado de repente me pareció territorio hostil. Cerró la puerta detrás de nosotros. El suave clic se sintió definitivo. Siéntate. Señaló una de las sillas frente a su escritorio, pero en lugar de sentarse detrás del escritorio, en su posición de poder habitual, se apoyó en el borde delantero. Cerca, demasiado cerca, podía oler su perfume. Señor Cole, quiero disculparme por la noche del viernes. Mi comportamiento fue completamente inapropiado. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Su voz era baja, contenida. En el coche, el calor me subió a la cara. Algo de ello, partes. Miré mis manos, lo suficiente como para estar profundamente avergonzada. Me dijiste que llevabas 3 años enamorada de mí. No era una pregunta. Me besaste, luego te desmayaste y te llevé a mi casa porque no podía dejarte sola en ese estado. Entiendo si quieres mi renuncia. No quiero tu renuncia, Amelia. Se acercó más y me obligué a mirarlo a los ojos. Quiero saber si lo decías en serio. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estaba borracha. Esa no es una respuesta. Señor Cole, Adrian, la corrección fue firme. Cuando estemos solos, me llamas Adrian. La familiaridad de su nombre de pila en mi lengua se sentía peligrosa. Eso no es apropiado. Nada de lo del viernes por la noche fue apropiado. Se agachó para estar a mi altura. Desde tan cerca, pude ver la débil cicatriz en su barbilla, las hebras plateadas en su pelo oscuro en las sienes. Pero pasó. Por eso te pregunto ahora, sobria y a la luz del día, ¿decías en serio lo que dijiste? Podría mentir, debería mentir para proteger mi trabajo, mi dignidad, la relación profesional cuidadosamente construida que habíamos forjado en 5 años. Sí, la palabra salió como un susurro. Lo decía en serio. Algo cambió en su expresión. El triunfo se mezcló con algo más oscuro, algo más posesivo. Bien, porque llevo medio enamorado de ti desde que le dijiste al senador Marsh que sus preocupaciones sobre mis prácticas comerciales eran intentos apenas velados de extorsión, y le sugeriste que encontrara un método menos obvio para solicitar sobornos. Parpadeé. Eso fue hace 2 años. Hace 2 años, 4 meses y 6 días. Su mano se levantó para acariciar mi cara. Su pulgar acarició mi pómulo con una suavidad devastadora. Te he deseado durante tanto tiempo, Amelia, pero eras mi asistente. Yo era tu jefe. El desequilibrio de poder era imposible. Sigue siendo imposible. Respiré, rindiéndome a su toque. ¿Lo es? Su pulgar recorrió mi labio inferior y temblé. No eres solo mi asistente, Amelia. Diriges toda la operación. Sabes cosas sobre mi negocio que podrían destruirme. Tienes acceso a cuentas, contratos e información que no confío a nadie más. No somos jefe y empleada, somos socios. Los socios no se besan. Estos, sí. Se inclinó, su aliento cálido en mi cara. Dime que pare, dime que esto es un error y nunca volveremos a hablar de ello. Volveremos a la distancia profesional y yo guardaré estos sentimientos bajo llave. Debería haberle dicho que parara. Debería haber sido la responsable. En lugar de eso, cerré la distancia entre nosotros y lo besé. Esta vez estaba sobria. Esta vez recordaría cada detalle. Su mano enredándose en mi pelo, liberándolo de mi moño. Su otra mano en mi cintura, levantándome y apretándome contra él. El suave sonido que hizo cuando le mordí el labio inferior, el sabor de su café de la mañana, la forma en que profundizó el beso hasta que jadeé contra su boca. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad,
Sus ojos estaban casi negros. Esto lo cambia todo, dijo. Su voz sonaba ronca. Lo sé, la gente hablará. Habrá especulaciones sobre cómo conseguiste tu puesto. Que hablen. Me sorprendí a mí misma con mi certeza. Sé lo que me he ganado. Su sonrisa fue salvaje. Sí, lo has hecho. Se apartó y se pasó una mano por su ahora despeinado cabello. Pero tenemos que ser cuidadosos. Mi mundo no es solo negocios, Amelia. Hay gente que te usaría para llegar a mí, sé lo que eres. En realidad, siempre lo he sabido. Las reuniones que no estaban en ningún calendario, los hombres de ojos fríos que iban y venían. La forma en que los políticos y los jefes de policía le mostraban respeto. No soy ingenua sobre tu negocio, Adrian. Saber y entender son dos cosas diferentes. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. La familia Castellano lleva meses invadiendo mi territorio. Ven debilidades en todas partes que pueden explotar. Si saben que eres importante para mí, me convertiré en un objetivo. Me levanté y me acerqué a él junto a la ventana. Entiendo el riesgo. Tú también lo entiendes. Se giró hacia mí. ¿Entiendes que una relación conmigo significa choferes armados y personal de seguridad? Y que nunca podrás estar realmente sola en público, que significa cenas con hombres que han matado a gente y fiestas donde todos sonríen mientras planean la caída del otro. ¿Intentas asustarme? Intento ser honesto. Su mano encontró la mía. Sus dedos se entrelazaron con los míos. Te quiero, Amelia. Te he querido durante tanto tiempo que duele físicamente, pero no te pondré en peligro. Si eliges esto, si me eliges a mí, tienes que entender lo que estás aceptando. Miré nuestras manos entrelazadas. Las suyas eran más grandes, más oscuras, cubiertas de cicatrices por las que nunca había preguntado. Las mías eran más pequeñas, más suaves, intactas por la violencia. No encajábamos, pero de alguna manera sí lo hacíamos. Te elijo a ti, dije en voz baja, a pesar del peligro. El intercomunicador de su escritorio zumbó, rompiendo el momento. La voz de su secretaria, mi sustituta para la mañana, sonó. Señor Cole, Víctor está aquí con noticias urgentes. La expresión de Adrian se endureció al instante. El hombre de negocios reemplazó al hombre vulnerable que acababa de confesar sus sentimientos. Se acercó a su escritorio y pulsó el botón. Que entre. Víctor entró. Su expresión, normalmente estoica, estaba más tensa de lo habitual. Me lanzó una mirada, luego a Adrian de nuevo. Deberíamos hablar en privado. Todo lo que me digas a mí puedes decírselo a la señorita Chen. La ceja de Víctor se alzó ligeramente, pero asintió. El almacén del muelle. Hubo un incidente anoche. 3 de nuestros envíos fueron interceptados. Los guardias fueron dejados con vida, pero marcados. Vi a Adrian apretar la mandíbula. Castellano. Dejaron su tarjeta de visita. Quieren una reunión. Por supuesto que la quieren. La mano de Adrian se cerró en un puño sobre su escritorio. Organízala. Terreno neutral. Mañana por la noche. Jefe, están escalando. Primero las disputas territoriales, ahora ataques directos a nuestras líneas de suministro. Esto es más que solo negocios. La mirada de Adrian se desvió hacia mí, luego de vuelta a Víctor. Soy consciente de ello. Víctor siguió su mirada. Una comprensión apareció en su rostro. Entiendo. Entonces sabe que usarán cualquier palanca que puedan encontrar. Por eso la señorita Chen tendrá protección personal a partir de hoy. Diego y Marcus, 24 horas al día. Adrian, eso no es necesario. Empecé. No es negociable. Su voz no dejaba lugar a discusión. O aceptas la protección o terminamos esto antes de que empiece. El ultimátum me golpeó, pero al ver el miedo real en sus ojos, el miedo por mí, cedí. Bien, pero se quedarán fuera de mi apartamento. De acuerdo, se volvió de nuevo hacia Víctor. Haz los arreglos y duplica la seguridad en todos nuestros puntos débiles. Si Castellano quiere una guerra, le daremos una. Después de que Víctor se fuera, Adrian se apoyó ligeramente en su escritorio y por un momento, el peso del liderazgo fue visible antes de que se enderezara de nuevo. A esto me refería, dijo en voz baja. Este es el mundo al que te estoy trayendo. Me acerqué a él y sorprendiéndonos a ambos, tomé su rostro entre mis manos. Entonces nos encargaremos de ello juntos.
Me rodeó con sus brazos y me atrajo hacia él. Durante un largo momento nos quedamos así, abrazados, mientras la ciudad se extendía bajo nosotros, sin saber que una guerra se estaba gestando en sus sombras. Tengo que prepararme para la reunión de mañana, dijo finalmente. Pero esta noche, cena conmigo, no como mi asistente, como lo que sea esto. Una cita. Sonreí contra su pecho. Adrian Cole quiere invitarme a una cita. Quiero hacer muchas cosas contigo, Amelia. Su voz bajó a ese tono peligroso que hacía que mi corazón se acelerara. Una cita es solo el principio. El resto del día pasó en una neblina surrealista. Trabajé en mi escritorio, atendiendo llamadas y gestionando la agenda de Adrian, muy consciente de su presencia detrás de la puerta. Cada vez que me llamaba para dictar, el aire entre nosotros crepitaba con electricidad. Su mano rozaba la mía cuando me entregaba documentos. Su mirada se demoraba un momento de más. A las 3 de la tarde, dos hombres aparecieron en mi escritorio. Uno era alto y delgado, con el pelo oscuro. El otro, de complexión más ancha y con la cabeza rapada. Ambos tenían el bulto delator de las fundas de hombro bajo sus chaquetas. Señorita Chen, soy Diego. Este es Marcus. El señor Cole nos ha pedido que garanticemos su seguridad. Miré más allá de ellos hacia la puerta de Adrian y lo vi observar a través del cristal. Asintió una vez. No necesito niñeras, dije, pero sin emoción. Diego sonrió ligeramente. Considérenos sombras muy atentas. Cumplieron su palabra. Cuando me fui a las 6 para cambiarme para la cena, me siguieron a una distancia discreta. Cuando salí de mi edificio una hora después, con un vestido verde esmeralda, que tenía desde hacía 2 años pero que nunca había usado, me esperaban junto a un sedán negro. El señor Cole nos ha pedido que la llevemos, explicó Marcus. El restaurante era exclusivo, del tipo en el que hay que reservar con meses de antelación y que no tiene precios en la carta. Adrian ya estaba allí y se levantó cuando me acerqué. Se había puesto un traje de color carbón que acentuaba sus anchos hombros y la forma en que me miraba. Hambriento, posesivo, asombrado. Se me aflojaron las rodillas. Estás deslumbrante, dijo, retirando mi silla. Tú tampoco estás mal. La cena fue perfecta. Hablamos de todo menos del trabajo. Mi amor por las películas antiguas, su pasión por los coches clásicos, el viaje a París que siempre quise hacer, la cabaña en las montañas a la que se retiraba para pensar. Nos reímos de verdad, y vi un lado de Adrien que nunca había visto. Era más despreocupado, más libre, casi juvenil en su entusiasmo cuando hablaba de algo que amaba. Nunca pensé que haría esto, confesó durante el postre. Sentarme frente a ti así, estar contigo así. Me lo he imaginado 1000 veces. Su mano encontró la mía sobre la mesa. En cada aburrida cena de negocios, me imaginaba que estaba sentada frente a mí. En cada viaje de negocios, deseaba que no estuvieras allí como mi asistente, sino como mi... Siempre he sido tuya, Adrian. La confesión me salió fácil. Solo pensé que no me veías de esa manera. Siempre te he visto, Amelia. Cada día, cada momento. Su pulgar acarició mis nudillos. Eres lo último en lo que pienso antes de dormir y el primer pensamiento cuando me despierto. La intensidad de su voz me dejó sin aliento. Esto era real. Esto estaba pasando de verdad. Salimos del restaurante abrazados, su brazo alrededor de mi cintura, mi cabeza en su hombro. Diego y Marcus nos seguían, y casi había olvidado que estaban allí hasta que Adrian se tensó de repente. ¡Abajo! Su voz fue cortante y autoritaria. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Ya me estaba empujando detrás de un coche y cubriéndome con su cuerpo. El sonido de los disparos rasgó la noche, detonaciones secas que rebotaban en los edificios. En algún lugar detrás de nosotros, un cristal explotó. La gente gritaba. Diego y Marcus devolvieron el fuego. Sus armas aparecieron con una rapidez practicada. Adrian me mantuvo debajo de él. Su corazón matileaba contra mi espalda. Su aliento estaba caliente en mi oído. «Quédate abajo», ordenó. «No te muevas».
Duró quizás 30 segundos, pero parecieron horas. Luego, silencio, solo interrumpido por las alarmas de los coches y las sirenas lejanas. Despejado. La voz de Víctor llegó desde algún lugar a nuestra izquierda. Cuando había llegado, Adrian se apartó y me palpó frenéticamente. ¿Estás herida, Amelia? Mírame. ¿Estás herida? Estoy bien. Mi voz temblaba. Estoy bien. Sus manos ahuecaron mi cara y vi algo en sus ojos que nunca antes había visto. Miedo puro y absoluto. Lo siento, Dios. Amelia, lo siento. Esto es exactamente lo que temía. No es tu culpa. Sí lo es. Me levantó y me abrazó con fuerza. Castellano acaba de declarar la guerra y te ha usado para ello. El refugio era muy diferente de lo que había imaginado. Me había imaginado algo industrial, frío, funcional. En cambio, Adrian me llevó a un ático en uno de sus edificios, con ventanas del suelo al techo y muebles caros. Una jaula de oro con una vista impresionante de la ciudad que acababa de intentar matarme. Te quedarás aquí hasta que esto se resuelva. Adrian caminaba de un lado a otro en el salón como un animal enjaulado. Se había quitado la chaqueta, que estaba agujereada en los hombros, y se veía sobre su camisa blanca. Sangre manchaba su manga. No es suya, me aseguró, pero la vista me revolvió el estómago de todos modos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, me senté en el borde de un sofá de cuero, todavía con mi vestido verde esmeralda, aunque ahora estaba roto en el dobladillo donde me había escondido detrás del coche. El tiempo que sea necesario. Dejó de caminar y se pasó ambas manos por el pelo. Castellano ha hecho su movimiento. Sabe que ahora eres importante para mí. Una palanca, así que soy una prisionera. Estás protegida. Su voz fue cortante. Hay una diferencia. ¿La hay? Me levanté. La ira finalmente rompió el shock. Tú puedes seguir con tu vida mientras yo me escondo en una torre como una princesa de cuento. Esto no es un cuento de hadas, Amelia. Se acercó a mí. Sus ojos brillaban. Esto es real. Esas balas eran reales. Si Víctor no nos hubiera seguido, si Diego y Marcus no hubieran estado allí. Su voz se quebró ligeramente y se apartó. No puedo perderte. La emoción cruda en su voz hizo que mi ira se desvaneciera. Me puse detrás de él y le puse la mano en la espalda. Sentí cómo se tensaba. Luego se relajó lentamente bajo mi toque. Cuéntame la primera vez, dije en voz baja. La primera vez que te fijaste en mí. Que realmente te fijaste en mí. Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego, en tu segunda semana. Te quedaste hasta tarde para terminar el contrato de Morrison. Salí de mi oficina a medianoche. Te encontré dormida en tu escritorio con la cara sobre el teclado. Tenías una mancha de café en la blusa y tus zapatos estaban debajo del escritorio porque te dolían los pies. Parecías tan joven, tan dedicada, tan real. A pesar de todo, sonreí. Me desperté con la marca de un teclado en la mejilla. Lo sé. Te observé despertar. Vi cómo entraste en pánico cuando te diste cuenta de que te habías quedado dormida. Se giró hacia mí. No buscaste excusas, simplemente imprimiste el contrato. Estaba en mi escritorio antes de que llegara a la mañana siguiente, y nunca lo mencionaste. Tenía miedo de que me despidieras. Tenía miedo de cuánto quería tocarte. Su mano se levantó para acariciar mi cara. Esa noche volví a casa y me dije que estaba siendo ridículo. Eras mi empleada. Era inapropiado. Pero después de eso, cada día se hizo más difícil ignorarlo. Cuando te diste cuenta, me incliné hacia su toque, de que era más que solo atracción. El incidente con el senador March. Fuiste tan decidida, tan intrépida. Te enfrentaste a un hombre que te doblaba en tamaño y que podría haber destruido tu carrera con una llamada. Y lo hiciste para protegerme. Su pulgar acarició mi mejilla. Ahí me di cuenta de que no solo eras guapa, o inteligente, o competente, eras leal. Y en mi mundo, la lealtad es más rara que los diamantes. Nunca te traicionaría, Adrian. Lo sé. Entonces me besó, suave y tiernamente, tan diferente de la pasión de esta mañana. Cuando se apartó, su expresión era seria. Por eso tengo que contártelo todo.
¿Quién soy realmente? ¿Qué hago realmente? No más versiones cuidadosamente editadas. Si quieres estar conmigo, tienes que conocer la verdad. Nos sentamos juntos en el sofá y me habló de su abuelo, que había construido un imperio de la nada, a base de pura fuerza de voluntad y violencia estratégica. De su padre, que había muerto cuando Adrian tenía 19 años, dejándole el control de una organización fragmentada. De las decisiones que había tomado, los límites que había cruzado, la sangre en sus manos. La familia Castellano ha sido mi enemiga desde que era niño. Explicó. Viejas enemistades, disputas territoriales, el tipo de odio que se transmite de generación en generación. Hemos mantenido una paz precaria durante años. Pero Marco Castellanos está muriendo. Cáncer. Le quedan quizás 6 meses. Su hijo, Vincent, quiere consolidar su poder antes de que su padre muera. Y eso significa eliminar amenazas. Tú eres la mayor amenaza. Controlo los puertos, los sindicatos de la construcción, la mitad de los jueces. Si Vincent puede debilitarme antes de que su padre muera, tendrá el apoyo de las otras familias cuando tome el poder. La mano de Adrian encontró la mía y la apretó con fuerza. Te convertiste en un objetivo en el momento en que mostré interés. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber mantenido la distancia hasta que pudiera garantizar tu seguridad. No quiero seguridad si eso significa no tenerte. Las palabras me sorprendieron por su vehemencia. Te he observado desde mi escritorio durante 3 años, queriéndote en silencio. No voy a renunciar a ti ahora que por fin te tengo. Puede que no tengas elección. Su voz sonaba sombría. Si Vincent convence a las otras familias de que soy débil, de que me he ablandado por una mujer, entonces le demostraremos lo contrario. Me giré hacia él. No soy una damisela indefensa, Adrian. Llevo 3 años dirigiendo los negocios legítimos de tu imperio. Conozco cada contrato, cada acuerdo, cada alianza. Déjame ayudar. De ninguna manera. No te pondré en esa situación. Ya estoy en esa situación. Mi voz se alzó. Lo dijiste tú mismo. Sé demasiado. Ya estoy implicada en todo lo que haces. La única diferencia es si me escondo en una torre o estoy a tu lado. No entiendes lo que estás pidiendo. Entonces explícamelo. Agarré su rostro y lo obligué a mirarme. Deja de protegerme de la realidad y dime la verdad. Toda la verdad. Buscó mi mirada y lo que sea que viera en ella le hizo asentir lentamente. Mañana por la noche me reúno con Vincent en terreno neutral, supuestamente para negociar la paz. Pero es una trampa. ¿Cómo lo sabes? Porque yo haría lo mismo. Su sonrisa era fría. Hará demandas que sabe que no puedo aceptar y luego usará mi negativa como justificación para una escalada. Para el final de la semana, estaremos en guerra abierta. ¿Y si aceptas sus demandas? Imposible. Me pedirá que ceda territorio, que renuncie al acceso al puerto, que traicione a aliados, cosas que destruirían todo lo que mi familia ha construido. ¿Y si hay una tercera opción? Una idea tomó forma. Temeraria y probablemente una locura. ¿Y si voy contigo? De ninguna manera. Escúchame. Tomé sus manos. Vincent quiere demostrar que eres débil por mi culpa. Pues demuéstrale que te hago más fuerte. Llévame a la reunión. Déjame participar. Muéstrale a todas las familias allí que no soy una vergüenza secreta que escondes, sino una socia. Me estás pidiendo que te pinte una diana en la espalda. La diana ya está ahí, Adrian. Me estás pidiendo que te pinte una diana en la espalda. De esta manera, al menos tengo control sobre cómo se me percibe. Apreté sus manos. Confía en mí, como yo siempre he confiado en ti. Se quedó en silencio durante mucho tiempo, observando nuestras manos entrelazadas. Finalmente, si haces esto, me seguirás incondicionalmente. No hablarás a menos que yo te lo diga. No te separarás de mí ni un segundo. Y si algo sale mal, no pasará. Si pasa, continuó con determinación, Víctor te sacará de allí. No te opondrás, no dudarás, dejarás que te proteja. Prométemelo, lo prometo. Me atrajo a sus brazos y me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. No te merezco.
murmuró en mi pelo. Qué pena, estás atrapado conmigo. Nos quedamos así durante mucho tiempo, encontrando consuelo en la presencia del otro. Finalmente, se apartó y me apartó el pelo de la cara. Deberías descansar. Mañana será un día difícil. Quédate conmigo. La petición salió más baja de lo que pretendía. No quiero estar sola esta noche. Me quedaré todo el tiempo que me necesites. Se levantó y me tendió la mano. Ven, te mostraré el dormitorio. El dormitorio principal era tan lujoso como el resto del ático. Adrian me dio una de sus camisas para dormir y me cambié en el baño, mirando mi reflejo en el espejo. Mi maquillaje cuidadosamente aplicado estaba corrido, mi pelo despeinado, mis ojos demasiado grandes y llenos de miedo. Esta era mi vida ahora. Disparos, casas seguras y reuniones con hombres que mataban sin remordimientos. Y de alguna manera lo estaba eligiendo. Lo estaba eligiendo a él. Cuando salí, Adrian estaba sentado en el borde de la cama. Su camisa estaba desabrochada, revelando su musculoso pecho que solo había visto fugazmente antes. Cicatrices adornaban su piel, testimonios de una vida violenta que apenas empezaba a comprender. ¿De dónde son? Me acerqué. Me sentí atraída a pesar de mi reticencia. Recuerdos. Su voz sonó áspera. De lecciones aprendidas y enemigos que se acercaron demasiado. Extendí la mano y recorrí con los dedos la cicatriz más larga, una línea irregular sobre sus costillas. ¿Duele? Ya no. Su mano cubrió la mía y la presionó contra su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón, fuertes y constantes. Lo único que duele ahora es pensar en perderte. No lo harás. Me subí a la cama junto a él y me atrajo hacia sí, mi espalda contra su pecho, sus brazos firmemente alrededor de mí. Duerme, Amelia, murmuró. Yo vigilaré. Tú también tienes que dormir. Lo haré más tarde, cuando estés seguro de que estás a salvo. Quise protestar, pero el agotamiento me venció. El subidón de adrenalina, la tensión emocional, el consuelo de sus brazos. Todo se combinó para arrastrarme al sueño. Adrian, murmuré, ya medio dormida. Te quiero, incluso sabiéndolo todo. Te quiero. Sus brazos me apretaron más fuerte. Yo también te quiero, Amelia. Más de lo que nunca pensé que podría querer a nadie. Más de lo que probablemente sea bueno para los dos. Sonreí contra su pecho y dejé que el sueño me venciera. Soñé con balas que se convertían en pétalos de rosa y con guerras que se ganaban con palabras en lugar de sangre. Desperté con el aroma del café y el sonido de la voz de Adrian, cortante y autoritaria, que venía del salón. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas del suelo al techo y por un momento olvidé dónde estaba. Entonces, mi memoria regresó. El tiroteo, el refugio, la confesión de Adrian. Me puse un albornoz que encontré en el armario y caminé descalza hacia su voz. No me importa lo que quiera Marcus Petrov, decía Adrian a su teléfono, mientras caminaba de un lado a otro frente a la ventana con pantalones oscuros y una camisa blanca a medio abrochar. Dile que la respuesta es no. Si no puede controlar su propio territorio, es su problema, no el mío. Se dio cuenta de mi presencia y su expresión se suavizó. Levantó un dedo, un minuto, y yo asentí y fui a la cocina, donde me esperaba un suntuoso desayuno. Croissants, fruta fresca, café de una cara cafetera francesa. Incluso en una crisis, Adrienne mantenía ciertos estándares. Hemos terminado. Terminó la llamada y se acercó a mí. Sus manos ahuecaron mi cara mientras me besaba profundamente. «Buenos días». «Buenos días». Le sonreí. Menudo despertar. Llevo horas despierto, observándote dormir. Tenía que hacerlo antes de volverme loco. Me sirvió café y añadió la cantidad justa de leche que me gustaba, sin preguntar. «¿Cómo te sientes?» «Sorprendentemente bien, teniendo en cuenta que me dispararon anoche». Su mandíbula se tensó. «No volverá a pasar. He triplicado tus medidas de seguridad». «Adrian, no es negociable». Me pasó el café. Diego, Marcus y otros 4. Se turnarán. No verás a la mayoría de ellos, pero estarán ahí. Quise discutir la necesidad,
pero al ver el miedo en sus ojos, simplemente asentí. Vale, vale. Pareció sorprendido por mi pronta aceptación. Lo necesitas. Lo entiendo. Tomé un sorbo de café. Entonces, ¿cuál es el plan para esta noche? Nos reunimos con Vincent a las 8 en Lucianos. Es un restaurante propiedad de la familia Russo. Terreno neutral. Antonio Russo mediará. Se apoyó en la encimera. Todas las familias estarán representadas allí. Es tanto teatro como negociación. ¿Qué debo ponerme? Algo que demuestre que perteneces a mi lado. Elegante, pero no ostentoso. Queremos proyectar fuerza, no desesperación. Me atrajo hacia él. ¿Estás lista? ¿Estás segura, Amelia? Todavía no es tarde para cambiar de opinión. Estoy segura. Pasé mis brazos por su cintura. Estamos en el mismo barco, ¿recuerdas? El día pasó en un extraño limbo. Adrian trabajaba desde el ático, atendiendo llamadas y manteniendo videoconferencias, mientras yo revisaba su agenda, manteniendo una apariencia de normalidad. Pero hombres armados patrullaban el edificio y cada vez que un coche petardeaba en la calle de abajo, mi corazón se aceleraba. A las 6 llegó un equipo con opciones de ropa, un perchero con vestidos de diseñador que debían costar más que mi salario anual. Adrian eligió un vestido azul medianoche con un corpiño ajustado y una falda fluida. Elegante y sobrio. Perfecto, dijo pasando los dedos por la tela. Eclipsarás a todas las demás allí. Ese no es el objetivo. No, el objetivo es dejarle claro a cada hombre en esa habitación que eres mía y que soy lo suficientemente fuerte como para proteger lo que es mío. Cuando salí del dormitorio, Adrian me esperaba en el salón, deslumbrante con su traje negro que acentuaba sus anchos hombros. La mirada en sus ojos cuando me vio fue pura codicia. Si no tuviéramos esta reunión, dijo con voz ronca, te quitaría ese vestido en menos de un segundo. El calor me inundó. En otro momento. Cuenta con ello. Me ofreció su brazo. ¿Estás lista? El viaje a Lucianos fue tenso. Víctor conducía con Diego en el asiento del copiloto, mientras Marcus seguía en un segundo coche con seguridad adicional. Adrian me sostuvo la mano todo el tiempo. Su pulgar dibujaba patrones en mi palma, lo que habría sido tranquilizador si no fuera tan consciente del arma en su funda de hombro. Recuerda, dijo en voz baja, no hablas a menos que te lo pida. Te quedas a mi lado y si algo pasa, Víctor te sacará. Lo recuerdo, apreté su mano. Confío en ti, Adrián. Lucianos era un restaurante italiano de la vieja escuela, con reservados de cuero rojo e iluminación tenue, donde se habían hecho y roto tratos durante generaciones. Nos llevaron a un salón privado en la parte de atrás y se me cortó la respiración al ver lo que nos esperaba. Una gran mesa dominaba la sala, alrededor de la cual ya estaban sentados hombres con trajes caros. A algunos los reconocí por las fotos que Adrian me había mostrado. Antonio Russo, el mediador, con su pelo plateado y ojos amables que ocultaban una inteligencia despiadada. Marco Castellano, pálido y demacrado por su enfermedad, pero aún imponente, y a su lado, Vincent Castellano, más joven que su padre pero con los mismos ojos fríos. Cuando entramos, todas las conversaciones cesaron. Adrian. Antonio se levantó y me tendió la mano. Gracias por venir. ¿Y quién es esta encantadora acompañante? Esta es Amelia Chen, dijo Adrian, poniendo su mano firmemente en mi cintura. Mi socia en todas las cosas. El énfasis en todas las cosas no pasó desapercibido para nadie. Los ojos de Vincent se entrecerraron, mientras que la expresión de Marco permaneció neutral. Qué inesperado. La sonrisa de Vincent no llegó a sus ojos. No sabía que traería una acompañante a una reunión de negocios. La señorita Chen no es una acompañante. Adrian me acercó una silla y la colocó junto a la suya. Es mi segunda al mando. Lo que me digan a mí, se lo dicen a ella. El juego de poder fue brillante. Al traerme y presentarme como una parte integral de su empresa, Adrian convirtió la supuesta debilidad de Vincent en una fortaleza. ¿Empezamos? Antonio ocupó su lugar en la cabecera de la mesa. Estamos aquí para discutir las recientes tensiones entre las organizaciones Cole y Castellano.
¿Tensiones? La voz de Adrian sonaba fría. Los hombres de su hijo abrieron fuego en plena calle anoche. Eso no son tensiones. Es un acto de declaración de guerra. No tiene pruebas de que fuéramos nosotros. Vincent respondió con calma. Tengo su tarjeta de visita, la misma que dejó en mi almacén la noche anterior. Adrian se reclinó en su silla, pareciendo engañosamente relajado. No nos tomemos por tontos el uno al otro. Marco Castellano tosió, un sonido húmedo que hablaba de pulmones moribundos. Cuando se recuperó, su voz fue sorprendentemente fuerte. Mi hijo puede haber sido un poco entusiasta, pero ustedes han estado invadiendo nuestro territorio durante meses, Cole. La expansión del puerto, los contratos sindicales, están tratando de expulsarnos. Estoy expandiendo mis actividades comerciales legales. Si eso ejerce presión sobre sus actividades ilegales, quizás deberían adaptarse. La mano de Adrian encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Pero estoy dispuesto a discutir límites razonables. ¿Razonables? Vincent se rió amargamente. ¿Qué consideraría razonable? ¿Que renuncien a los puertos del norte? ¿Que detengan sus proyectos de construcción en nuestros barrios? No renunciaré a nada que haya adquirido legalmente. La voz de Adrian se volvió mortalmente silenciosa. Pero estoy dispuesto a formalizar nuestros territorios actuales. Sin incursiones por ninguna de las partes. Un pacto de no agresión mutua. ¿Y qué garantías tenemos?, preguntó Marco. De que cumplirá tal acuerdo. Esa era mi señal. Adrian me había preparado para este momento. Saqué una carpeta de mi bolso, documentos que había preparado previamente, que delineaban los territorios existentes, los límites propuestos y los términos del contrato. Se los deslicé a Antonio por la mesa. El señor Cole ofrece un contrato legalmente vinculante, dije. Mi voz era tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Respaldado por un arbitraje neutral del señor Russo. Cualquier violación será revisada y sancionada con las consecuencias acordadas. La mirada de Vincent se posó en mí. Me escrutó. ¿Y quién es usted para hablar en nombre de los negocios de Cole? Soy la persona que ha dirigido sus negocios legales durante 5 años. Sostuve su mirada firmemente. Me encargo de sus contratos, sus riesgos legales, sus relaciones con los funcionarios de la ciudad. Si busca a alguien que entienda el valor de los acuerdos ejecutables, esa soy yo. Siguió un largo silencio. Luego Marco cogió la carpeta, hojeó las páginas con una velocidad sorprendente para alguien tan enfermo. Esto es exhaustivo, admitió. Más de lo que esperaba. El señor Cole no hace las cosas a medias, dije. Yo tampoco. La mano de Adrian apretó la mía bajo la mesa. Aprobación, orgullo y algo más oscuro que me hizo sentir calor. Necesito tiempo para discutir esto con mis asesores, dijo Marco finalmente. 1 semana. Tienen 3 días, respondió Adrian. Después de eso, la oferta expira y lo arreglaremos de la manera tradicional. El rostro de Vincent se ensombreció. Nos está amenazando. Les ofrezco una elección. Paz o guerra. Ambas son aceptables para mí. Adrian se levantó, tirando de mí con él. Pero entiendan una cosa. Si eligen la guerra, los destruiré por completo y no sentiré el más mínimo remordimiento. El viaje de vuelta al ático transcurrió en silencio hasta que estuvimos a salvo dentro. La puerta estaba cerrada. Había guardias de seguridad en el pasillo. Entonces Adrian me empujó contra la puerta y me besó con una desesperación que me dejó sin aliento. Estuviste perfecta, murmuró contra mi boca. Tan perfecta. ¿Viste la cara de Vincent cuando le presentaste el contrato? No esperaba que fueras una jugadora de igual a igual. Soy una jugadora de igual a igual. Tiré de su chaqueta, quitándosela, reduciendo la distancia entre nosotros. Te dije que no sería débil. Nunca fuiste débil. Sus manos encontraron la cremallera de mi vestido y la bajaron con una lentitud tortuosa. Eres la persona más fuerte que conozco. Y eres mía. Mía, estuve de acuerdo, jadeando cuando su boca encontró mi cuello, siempre tuya. Apenas llegamos al dormitorio. 3 días. Ese fue el tiempo que tuvimos que esperar la respuesta de Marco Castellano.
3 días que pasé con Adrienne en el ático, trabajando durante el día como si todo fuera normal, mientras guardias armados patrullaban y las tensiones en la ciudad aumentaban. Pero las noches eran nuestras. Y Adrienne me mostró lados de sí mismo que nunca hubiera creído posibles. Cómo cocinaba el desayuno solo en calzoncillos, tarareando para sí mismo. La ternura con la que trazaba mis rasgos mientras estábamos tumbados entre las sábanas. La feroz posesividad cuando mencioné que volvería a mi propio apartamento. No vas a volver, dijo con determinación la segunda mañana, abrazándome con fuerza. No es seguro. No puedo vivir en una casa segura para siempre. Adrienne, ¿quién dijo algo de una casa segura? Me besó el hombro, el cuello, el punto detrás de mi oreja que me hacía estremecer. Múdate conmigo, en serio. No como mi asistente escondida en un ático, sino como mi socia. Eso es muy rápido. Te he deseado durante años, Amelia. Ya hemos perdido suficiente tiempo. Su mano se deslizó por mi cuerpo, haciéndome difícil pensar con claridad. Di que sí. Dije que sí. ¿Cómo podría haber dicho que no cuando me tocaba como si fuera algo precioso? Me miraba como si fuera su mundo entero. Pero al tercer día la realidad me alcanzó. Estaba trabajando en el escritorio del estudio, una habitación que Adrienne había preparado para mí, con 2 monitores y todo lo que necesitaba para dirigir sus negocios. Cuando Víctor apareció en la puerta, dijo, «Señorita Chen, hay alguien aquí que quiere hablar con usted». Fruncí el ceño. No espero a nadie. Dice que es su hermana. Me quedé helada. No tengo hermana. La expresión de Víctor se endureció. Tiene una identificación. Se la mostró a la seguridad de abajo. Maya Chen, listada como pariente. Maya, mi hermanastra del segundo matrimonio de mi padre. Nos habíamos visto exactamente 2 veces. Una en su funeral, otra cuando me pidió dinero que no tenía. Había perdido el contacto con ella hacía años. Échela, dije. No quiero... Amelia. Amelia. Una voz resonó desde el pairo, alta y dramática. Amelia, por favor, necesito tu ayuda. Adrienne salió de su oficina. Su expresión era sombría. ¿Qué pasa? Mi hermanastra. No la he visto en 5 años. No sé cómo me encontró. ¿Puedo echarla? La mano de Víctor se movió hacia su chaqueta. No. Me levanté y enderecé los hombros. Hablaré con ella. Quizás se vaya por su cuenta. Maya no había cambiado mucho. Seguía siendo hermosa de esa manera calculada, con el pelo perfectamente teñido y ropa de diseñador que probablemente no podía permitirse. Pero en sus ojos había una desesperación que nunca antes había visto. Amelia. Se apresuró hacia mí y tomó mis manos. Gracias a Dios, he estado tratando de localizarte durante semanas, pero tu antiguo número no funcionaba y... Su mirada pasó de mí a Adrienne y vi cómo la desesperación era reemplazada por el cálculo. Oh, usted debe ser el señor Cole. He leído sobre usted. ¿Qué quieres, Maya? Retiré mis manos. Estoy en problemas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Reales o fingidas. No podía decirlo. He pedido dinero prestado a gente muy mala. Me están amenazando, Amelia. No sé a quién más recurrir. ¿Cuánto? 50,000. Casi me río. No tengo $50,000, Maya. Pero él sí. Miró a Adrienne. Por favor, señor Cole. Soy la hermana de Amelia. Familia. Seguro que no quiere que me pase nada. La mirada de Adrienne era más fría que nunca. ¿A quién le debes el dinero? La vacilación de Maya me lo dijo todo. A unos tipos. No sé sus nombres. Mientes. La voz de Adrienne cortó como un cuchillo. Víctor, llama a Marcus. Que haga una verificación de antecedentes. Quiero saber con quién ha estado tratando Maya Chen en los últimos 6 meses. No es necesario. Maya se estremeció. Es muy necesario. Adrienne se puso a mi lado y colocó su mano posesivamente en mi cintura. Porque o dices la verdad y estás en peligro real, en cuyo caso me encargaré de ello. O estás trabajando para alguien. En ese caso tienes unos 30 segundos para decirme para quién, antes de que le pida a Víctor que te acompañe fuera con mucha menos cortesía. El rostro de Maya se contorsionó. Bien. Vincent Castellano me envió. Dijo que si me acercaba a Amelia y me ganaba su simpatía,
Me perdonaría mis deudas. 20,000, no 50. Lo siento, Amelia, no tenía otra opción. La traición dolió, aunque Maya y yo apenas nos conocíamos. Vete. Amelia, por favor. Me usaste. Me pusiste en peligro por 20,000 dólares. La ira reemplazó al dolor. Sal de este edificio antes de que te haga arrestar. Víctor dio un paso adelante y Maya retrocedió. Sus lágrimas ahora fluían. Espera. La voz de Adrian detuvo a todos. Sacó su móvil, pulsó unas teclas. Luego le mostró la pantalla a Maya. Esto es una transferencia de 50,000 dólares a tu cuenta. No 20, 50. Los ojos de Maya se abrieron como platos. ¿Por qué? Porque ahora me debes algo. Y cuando Vincent Castellano pregunte qué pasó aquí, le dirás exactamente lo que viste. Que Amelia está protegida, que es intocable, que cualquiera que intente usarla en mi contra se arrepentirá. Su voz se volvió mortalmente silenciosa. Y si alguna vez vuelves a contactarla, si alguna vez intentas usar tus lazos familiares para acercarte a ella, me aseguraré de que esos 50,000 dólares sean el último dinero que recibas. ¿Entendido? Maya asintió frenéticamente y huyó. Después de que se fuera, me volví hacia Adrian. Acabas de darle 50,000 dólares. Le he enviado un mensaje a Vincent Castellano. Me atrajo hacia él, que estoy dispuesto a pagar cualquier precio para protegerte, que no sirve de nada usar tus conexiones en mi contra. Ella no es realmente mi conexión. Apenas nos conocemos. Él no lo sabe. Adrian me besó en la frente. Y ahora sabe que incluso tus relaciones periféricas están protegidas. Eso te hace menos vulnerable. No más, me apoyé en él. La adrenalina disminuía. Odio esto. La paranoia, el análisis constante de amenazas, la forma en que todos se convierten en un arma potencial. Lo sé, sus brazos me rodearon con más fuerza. Lo siento, ojalá pudiera ofrecerte una vida normal. No quiero una vida normal. Me aparté para mirarlo. Te quiero a ti. Solo desearía que tuvieras menos equipaje. Desafortunadamente, soy un paquete completo. Yo, mi imperio, mis enemigos y mi paranoia. Me apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. ¿Todavía quieres mudarte? Más que nunca. Lo besé. Alguien tiene que protegerte de ti mismo. Su risa resonó en su pecho. Creo que lo has entendido mal. Ah, sí, lo arrastré al dormitorio. Porque desde mi punto de vista, tú eres el que necesita protección. Estás tan ocupado cuidando de todos los demás que te olvidas de cuidarte a ti mismo. No necesito... ¿Cuándo fue la última vez que dormiste más de 4 horas? Pregunté desafiante. ¿O comiste una comida que no fuera entre dos reuniones? ¿O hiciste algo solo porque querías? No porque sirviera a un propósito estratégico. Se quedó en silencio. Eso pensaba. Lo empujé sobre la cama y me senté a horcajadas sobre su regazo. Así que, así es como va a ser. Me dejarás cuidarte por una vez. Y no te opondrás. No se me da bien recibir órdenes, dijo, pero sus manos ya estaban en mis caderas. Me he dado cuenta. Le desabroché lentamente la camisa. Considéralo una negociación. Yo dejo que me protejas de tus enemigos. Tú dejas que te proteja de ti mismo. Puedo vivir con esos términos. Me atrajo hacia él para besarme. Al principio suavemente, luego cada vez más desesperado. Esa noche, mientras yacíamos abrazados, su teléfono vibró. Lo cogió y se quedó mirando. ¿Qué pasa? Pregunté. Marco Castellano ha aceptado nuestros términos. La voz de Adrian sonaba cautelosamente neutral. El tratado se firmará mañana. La guerra ha terminado antes de empezar de verdad. Debería haber sentido alivio. En cambio, un cosquilleo desagradable me recorrió la espalda. Fue demasiado fácil. Eso pensaba yo también. Me acercó más a él. Por eso duplicaremos la seguridad para la firma y por eso te quedarás aquí con Víctor mientras yo voy. No. Me senté. Hacemos esto juntos, ¿recuerdas? Estuve en las negociaciones. Debería estar en la firma también. Amelia, si esto es una trampa, esperarán que te deje en un lugar seguro. Si apareces conmigo, demuestras que no tienes miedo, que confías en tu propia seguridad. Agarré sus hombros. Déjame estar contigo, Adrian, por favor.
Escudriñó mi rostro en la penumbra. Luego suspiró. ¿Serás mi muerte o mi salvación? Lo besé. Una cosa o la otra. Ambas, murmuró contra mi boca. Definitivamente ambas. La firma estaba programada para el mediodía en la finca de Antonio Russo, una extensa propiedad al norte de la ciudad con suficiente terreno como para ver las amenazas a kilómetros de distancia. Adrian llevaba su traje más severo, negro con una camisa blanca impecable que resaltaba su tez oscura. Yo llevaba un vestido color crema hecho a medida que irradiaba fuerza profesional sin ser demasiado provocador. «Pareces una reina», dijo Adrian. Me ajustó el collar, un sencillo collar de perlas que había pertenecido a su madre. Me lo había regalado esa mañana con un suave «quiero que lo tengas». Pareces un rey. Juntos parecemos los dueños del mundo. Me besó suavemente. ¿Estás lista? El viaje duró 40 minutos. Nuestro convoy de 3 vehículos blindados se movía como una pequeña caravana por la ciudad. Diego conducía nuestro coche. Víctor estaba en el asiento del copiloto y Marcus seguía en el segundo vehículo. En el tercer coche iban otros 4 guardias, todos armados hasta los dientes. Esto me parece excesivo para la firma de un tratado, comenté. Nada es excesivo cuando se trata de tu seguridad. La mano de Adrian encontró la mía y la apretó con fuerza. La finca de Antonio era hermosa. Extensos céspedes, árboles centenarios, una casa principal que parecía sacada de la Toscana. Pero me fijé en las cámaras de vigilancia, los hombres posicionados en puntos estratégicos, las torres de vigilancia disfrazadas de estructuras decorativas. Nos acompañaron a un estudio donde Marco y Vincent Castellano esperaban con Antonio. El tratado estaba sobre el escritorio entre ellos, varias páginas de lenguaje legal que formalizaban el acuerdo verbal que habíamos alcanzado. Adrian, señorita Chen. Antonio nos saludó calurosamente. Gracias por venir. ¿Cerramos nuestro negocio? La firma duró menos de 10 minutos. La firma de Marco era temblorosa. Su enfermedad avanzaba rápidamente, pero era legalmente válida. A continuación firmó Vincent, luego Adrian. Su caligrafía era fuerte y decidida. Añadí mi firma como testigo, haciendo que el tratado fuera vinculante. «Por la paz», dijo Antonio, sirviendo a todos un vaso de whisky caro. «Brindamos», añadí, y vi a Vincent observándome por encima de su vaso. Su mirada era calculadora. Algo en su mirada me hizo estremecer. «Discúlpenme, por favor», le dije en voz baja a Adrian. «Necesito ir al baño». Su mano apretó la mía con más fuerza. «Víctor la acompañará». «No es necesario. Es solo al final del pasillo». «Víctor la acompaña». Su tono no dejaba lugar a réplica. Asentí y Víctor me siguió mientras salía del estudio. El pasillo estaba tranquilo, decorado con obras de arte caras y fotos familiares. Encontré el baño y entré, para respirar un momento. Ya está. La guerra había terminado. Podíamos volver a la normalidad, o a lo que pasaba por normal en el mundo de Adrian. Me estaba lavando las manos cuando oí voces fuera. Hombres discutiendo en italiano. Reconocí la voz de Vincent, aunque no entendía las palabras. Luego una segunda voz, más joven, más enfadada. La puerta se abrió de golpe. Un hombre que no conocía estaba allí, con una pistola en la mano, con los ojos desorbitados. «Vienes conmigo». Abrí la boca para gritar, pero él fue más rápido, presionando la pistola contra mis costillas. «Haz un ruido y te mato aquí mismo». Mis pensamientos se aceleraron. Víctor estaba justo fuera de la puerta, un grito, y vendría corriendo. Pero la pistola presionada contra mis costillas era muy real, y el hombre que la sostenía parecía lo suficientemente desesperado como para usarla. «Marco Castellanos está muriendo», siseó el hombre en un inglés con acento. «Vincent necesita una palanca. Tú eres esa palanca». Empezó a arrastrarme hacia una puerta de servicio que no había notado. Mi corazón martilleaba. Si me sacaba fuera a un coche. Le pisé con fuerza el empeine y le clavé el codo en el estómago. La pistola se disparó. El estruendo fue ensordecedor en la pequeña habitación, pero la bala golpeó los azulejos en lugar de la carne. Grité, fuerte y largo. La puerta del baño explotó hacia adentro.
Víctor apareció con la pistola desenfundada y el tirador se abalanzó sobre él. Otro disparo. Víctor cayó al suelo. No, 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 no. El tirador me agarró de nuevo, pero luché como una fiera. Arañé, pateé y mordí. Me golpeó en la cara con la pistola y vi estrellas explotar ante mis ojos. Entonces, de repente, Adrian estaba allí. Se movía con una gracia letal. Lo que pasó a continuación duró solo segundos, pero me pareció a cámara lenta. Adrian agarró la muñeca del tirador, la retorció y la pistola cayó al suelo con un ruido metálico. Una rodilla en el estómago, un codo en la cara, el crujido de huesos. El tirador se derrumbó y Adrian estaba sobre él. Sus puños volaban con una violencia controlada que era aterradora en su precisión. Adrian. Mi voz sonaba extraña, distorsionada. Adrian, para, lo vas a matar. Levantó la vista y la furia en sus ojos me hizo retroceder. Luego vio la sangre en mi cara y algo en su expresión se rompió. Amelia estuvo a mi lado en un instante. Sus manos ahuecaron suavemente mi cara. Cristo, estás sangrando. Estoy bien, Víctor, estoy bien. La voz de Víctor llegó desde la puerta, ronca de dolor. El Kevlar lo detuvo. Costillas magulladas, nada permanente. Adrian me atrajo hacia su pecho. Todo su cuerpo temblaba. Casi te pierdo, casi te... Pero no lo hiciste. Lo abracé con fuerza. Estoy aquí, estoy bien. Marco y Vincent irrumpieron en el pasillo, asimilando la escena. El tirador inconsciente, Víctor agarrándose las costillas, sangre cubriendo mi cara. Adrian abrazándome como si pudiera desaparecer. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Pasando? Preguntó Marco. Pregúntale a tu hijo. La voz de Adrian era mortalmente tranquila mientras se apartaba para mirar a Vincent. Este era tu hombre, tu plan. No sé de qué hablas, pero el rostro de Vincent se había puesto pálido. Me lo dijo, dije, recuperando la voz. Que Vincent necesita una palanca ahora que te estás muriendo, que esa soy yo. Marco se volvió hacia su hijo. La ira y la decepción luchaban en sus rasgos demacrados. Intentaste secuestrarla después de que acabamos de firmar un tratado de paz. Ella es su debilidad. Vincent señaló a Adrian. Todo el mundo lo ve. Está obsesionado con ella. Si la controlaras, habría quemado toda tu organización. La voz de Adrian era baja, pero transmitía una convicción absoluta. Y todavía podría hacerlo. No puedes. La desesperación de Vincent era palpable. Tenemos un tratado que rompiste a la hora de firmarlo. Adrian sacó su móvil y me di cuenta de que lo había grabado todo. Lo había grabado todo. La confesión de Vincent, el intento de secuestro, todo. Esto irá a todas las familias de la ciudad, continuó Adrian. Verán que no se puede confiar en los castellanos. Me aseguraré de que Vincent sea percibido como desesperado y peligroso. Mañana estarás aislado y la semana que viene, acabado. A menos que, me oí decir, todos se giraron hacia mí. A menos que Vincent renuncie públicamente. ¿Qué nombre a otro para suceder a su padre? Alguien que entienda el valor de la paz. La mirada de Adrian se encontró con la mía, sorprendida pero aprobatoria. Marco me estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. La chica es lista. Vincent, has demostrado que no eres apto para liderar. Padre, mi decisión está tomada. La voz de Marco tenía una autoridad absoluta a pesar de su estado debilitado. Renunciarás. Marco Jr. me sucederá cuando muera. Tiene el temperamento de su madre. Es menos impulsivo, más estratégico. El rostro de Vincent se contorsionó de rabia, pero fue lo suficientemente inteligente como para saber que había perdido. Está bien, pero esto no ha terminado, Cole. Sí, dijo Adrian en voz baja. Sí que lo ha hecho. Vamos, Amelia. Acércate a ella una vez más. Respira en su dirección y te haré desaparecer tan completamente que nadie encontrará el cuerpo. ¿Está claro? Vincent no respondió. Solo se dio la vuelta y se marchó. Después de que llamaran a la policía, se tomaran declaraciones y el caos se calmara un poco, Adrian me llevó él mismo de vuelta al ático. Sus manos agarraban el volante.
Su mandíbula estaba tensa. Di algo, dije finalmente. Podría haberte perdido. Su voz sonaba ronca. Si hubieras sido 5 segundos más lento, si no te hubieras defendido, pero me defendí y no fuiste lento y estoy bien. No estás bien. Te golpearon con una pistola. Tienes una conmoción cerebral. Tú... Su voz se quebró. Cristo, Amelia, no puedo respirar cuando pienso en lo que casi pasó. Entonces no pienses en ello. Extendí la mano y la puse sobre su muslo. Piensa en lo que pasó. Ganamos. Vincent está fuera. Marco ha aceptado la paz. Se acabó. Nunca se acaba, pero su mano cubrió la mía y la apretó con fuerza. Este es mi mundo. Siempre habrá otro Vincent, otra amenaza, otro intento. Entonces nos encargaremos de ello. Apreté su mano. Juntos. De vuelta en el ático, Adrian estaba por todas partes. Me preparó un baño. Me examinó las pupilas en busca de signos de conmoción cerebral. Me puso hielo en la mejilla magullada. Sus manos temblaban cuando me tocaba. Y me di cuenta de cuánto miedo había pasado. Adrian. Tomé sus manos y las mantuve quietas. Tienes que escucharme. Te escucho. No me voy. Ni por esto, ni por ninguna amenaza futura. Me quedo porque te quiero, porque esto, señalé entre nosotros, vale la pena luchar por ello. Podrías haber muerto, pero no morí. ¿Y sabes de qué me di cuenta cuando esa pistola estaba presionada contra mis costillas? Que prefiero tener un año contigo, viviendo peligrosamente, que toda una vida de seguridad sin ti. Lo atraje hacia mí, así que deja de alejarme por mi propio bien. No va a funcionar. Apoyó su frente en la mía. ¿Eres la persona más valiente que conozco? ¿O la más tonta? No. Me besó suavemente. La más valiente. Y no te merezco. Mala suerte. Estás atrapado conmigo. Esa noche, me amó con una ternura que me hizo llorar, adorando cada centímetro de mi piel y susurrándome apodos cariñosos en italiano que no entendía pero que sentía en mis huesos. Y después, mientras yacíamos abrazados, dijo las palabras que había estado esperando. Cásate conmigo. Me aparté para mirarlo. ¿Qué? Cásate conmigo, Amelia. Su mano ahuecó mi cara. No por seguridad, ni por apariencia, ni por estrategia. Cásate conmigo porque te quiero más de lo que nunca creí posible. Porque eres mi socia, mi igual, mi hogar. Porque quiero pasar cada día del resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. No tienes que demostrarme nada. Entonces cásate conmigo porque quieres, porque encajamos, porque esto, señaló entre nosotros, repitiendo mis palabras anteriores, vale la pena que sea permanente. Sonreí a través de mis lágrimas de alegría. Sí, sí, me casaré contigo. Su beso fue apasionado y exigente, y cuando nos unimos de nuevo, se sintió como una promesa, un voto más vinculante que cualquier contrato legal. 2 meses después, estaba en un jardín privado, rodeada de flores, con un vestido que costaba más que mi primer coche, casándome con Adrian Cole ante un pequeño grupo de sus personas más cercanas. Víctor estaba allí. Sus costillas estaban curadas y era su padrino. Diego y Marcus eran sus acompañantes. Antonio Russo ofició la ceremonia. Su cálida sonrisa era sincera. Y cuando Adrian me puso el anillo en el dedo, una impresionante esmeralda rodeada de diamantes, y prometió amarme, honrarme y protegerme para siempre, supe que había tomado la decisión correcta. Esta vida no sería fácil. Habría más amenazas, más Vincents, más intentos de usarme como palanca. Pero los enfrentaríamos juntos, unidos en un amor que había comenzado con una confesión borracha y un beso, y que se había convertido en algo inquebrantable. Os declaro marido y mujer, dijo Antonio. Puedes besar a la novia. Adrian me atrajo hacia él y el beso lo fue todo. Pasión y promesa, posesión y asociación, pasado y futuro. Eres mía, susurró en mis labios. De los dos, le corregí, sintiendo cómo sonreía. Sí, de los dos, juntos para siempre. Gracias por tu tiempo y tu atención.
Porque cada minuto que te quedas aquí significa que estás dispuesto a ver más allá de la superficie. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y vuelve, porque en la mafia nada ocurre por casualidad. La gente no desaparece sin más, las promesas no se rompen sin motivo y nadie sonríe sin un plan. Aquí todo se decide en silencio. ¿Quién cae, quién asciende, quién sobrevive y quién, al final, descubre que la mayor prisión no está hecha de muros, sino de lealtad, miedo y silencio? Suscríbete y quédate con nosotros, porque el próximo giro siempre llega cuando crees que por fin estás a salvo.